Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a otro episodio de Entre Washington y México, el podcast. Estamos en época electoral y hay muchas figuras que están participando en este proceso. Uno de ellos, y me da mucho gusto después de varios años volver a hablar con él, es José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE y encargado de la elaboración del plan de gobierno del Frente Amplio por México. José Ángel, gracias por estar en Entre Washington y México. Un gran placer oírte y verte nuevamente y también participar con tu auditorio. La pregunta obligada que te quiero hacer en este momento es ¿cómo vas en esta gestoría que tienes para elaborar el plan de gobierno de este Frente Amplio por México? Mira, apenas han pasado poco más de 48 horas desde que se anunció el miércoles en la mañana y estamos trabajando, estamos organizando los trabajos, estamos identificando a las personas que pueden encabezar cada uno de los segmentos, cada uno de los temas, porque tenemos temas políticos, tenemos temas económicos, tenemos temas sociales, tenemos temas también de la que yo te diría de la que le podríamos llamar quizá de la modernidad en México, y por otro lado de qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que le vamos a ofrecer al pueblo de México en materia de soluciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de no solo proyecto o programa de gobierno, sino además de la primera coalición de gobierno, del primer caso en donde varios partidos políticos se asocian y después se asocian con la sociedad civil. Esto es muy importante. La gente quizá lo toma como algo normal, pero la verdad es que es muy serio, es muy importante y es la primera vez que pasa en México. Estamos frente a una coalición de partidos políticos y estamos frente a una coalición entre los partidos políticos y la sociedad civil. Ahora, hablabas de que se están canalizando nombres. La baraja puede ser bastante grande respecto a las figuras que se estarían ponderando ustedes, tanto del PAN como del PRD y del PRI. Mi pregunta es en este sentido, ¿hay, digamos, un caballo negro, alguien desconocido? Porque hasta ahora todos los rostros han sido integrantes o participantes de gobiernos anteriores de estos tres partidos y no necesariamente cargan una muy buena reputación. No, mira, yo te diría prácticamente lo contrario, en cuanto a que lo que estamos tratando es de que los mejores hombres y mujeres, los más competentes en materia de seguridad, en materia de vigor económico, cómo recuperamos el vigor económico, cómo le damos reversa a esta tendencia que hemos tenido en este sexenio, en esta administración, a aumentar la pobreza. Yo te diría que la pobreza venía bajando y bajando y bajando y bajando, representaba cada vez una menor proporción
del total de la población y sin embargo ha aumentado, pues de lo que sabemos ya 5 o 6 millones, la última cifra, probablemente estemos hablando ya de más, ¿no? Pero y además tenemos el problema de las desigualdades. México no es uno de los países más pobres del mundo, pero es ciertamente uno de los países más desiguales. Y tenemos que abordar este tema de las desigualdades y tenemos también que abordar el tema del sistema de salud que está totalmente desmantelado. Millones y millones de personas en México no tienen hoy a dónde ocurrir en caso de enfermarse. Tenemos el sistema de educación que fue golpeado enormemente por la pandemia, pero además, como el Estado mexicano pues prácticamente no le invirtió, no le trabajó y no le gastó al servicio de salud, lo que tenemos es que los niños y jóvenes, sobre todo de las escuelas públicas que estuvieron cerradas casi 2 años, pues van a atrasarse respecto de los niños y los jóvenes de las escuelas privadas y esto va a aumentar la brecha, va a ser más ancha la brecha entre la sociedad mexicana en términos de los más vulnerables y los que están en mejor situación. Ahora, en fin, sí, me parece que tienes un sombrero de 2 vistas, arquitecto e ingeniero para formar este Frente Amplio. ¿Cómo le harían ustedes o cómo le vas a hacer para poder equilibrar esa situación que hablas del aumento de la pobreza con el lastre que cargan de corrupción los gobiernos anteriores, el PAN, el PRI y el PRD, cuando estuvieron al frente del gobierno, que los ricos, que son muy poquitos en México, se hicieron más ricos y los pobres quedaron marginados? No se trata de hablar de diferencias ideológicas, sino de realidades, y más en el sexenio neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque todavía hay figuras de esa época que forman parte de esta plataforma. ¿Cómo equilibrar todo esto para que la gente crea que son diferentes, que ya no son los del pasado, sobre todo generaciones como tu servidor, que nunca vamos a olvidar décadas y décadas de corrupción? Mira, el próximo gobierno tiene que ofrecer y absolutamente exigir total y completa transparencia, no solo en cuanto a los criterios para asignar el gasto público, quiere decir la expresión del gasto público en el presupuesto, sino además cada contrato que sea asignado tiene que ser motivo del más severo escrutinio y poco a poco lo que va a suceder es que nos vamos a ir haciendo una costumbre de que nadie mete la mano al presupuesto. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, no hay ninguna nacionalidad, ninguna etnia, ningún grupo social que sea genéticamente más honrado que otro. Lo que tienen son sistemas que permiten el abuso o no lo permiten. Y cuando no lo permiten, pues tienes sociedades como Finlandia o como Japón o como Alemania, en donde pues nadie ni siquiera lo intenta porque saben que en ese momento los van a pillar y que las consecuencias pueden ser muy graves para ellos. Y entonces en México pues es tan sencillo como eso. Tenemos que tener sistemas, tenemos que tener métodos, tenemos que tener mecánicas
que permitan la absoluta y total transparencia, y también lo que tenemos es que tener la decisión política de aplicar estos sistemas, estas mecánicas, y entonces en ese momento resuelves el problema y, por supuesto, pues a quien quiera que haya abusado, simplemente la aplicación de la ley. Pero hacia adelante es muy sencillo. No será posible meter las manos en el presupuesto para beneficio propio, en virtud de que inmediatamente serías identificado y serías sancionado, serías castigado. José Ángel, me recuerda una conversación que tuvimos en el Departamento de Estado hace ya bastantes años, antes de que fueras el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me dijiste en un pasillo del Departamento de Estado y hablando de las elecciones que se venían, van a rechinar de limpias. En este caso, yo te quiero preguntar, ¿qué figura del PAN, del PRD o del PRI puede representar esa transparencia, esa limpieza, esa honestidad? Porque hasta ahora son los mismos. ¿De quién me estarías hablando? En aquel entonces yo te hablaba del proceso electoral que llevaría a la presidencia de la República a Ernesto Zedillo. Y yo usé la expresión squeaky, ¿no? Screeching, squeaky clean, y de rechinando de limpios, en fin, para señalar que iban a ser totalmente transparentes y para distinguirlos de otros procesos electorales que no habían sido tan transparentes, no habían sido tan limpios. Pero ahora la analogía es, ¿qué figura puede representar esa honestidad, esa transparencia, esa necesidad de cumplir con la ley? Por eso te lo pregunto, porque la gente ahorita en México sigue viendo los mismos rostros. Se te olvida que es el primer gobierno de coalición. Quiere decir, lo van a integrar una candidata o candidato que sea el que lo encabece, un grupo de ministros que van a ser de los diferentes partidos, pero que invariablemente van a representar a los mejores, los más competentes, y también a un sistema en donde un partido va a estar muy pendiente de la absoluta transparencia practicada por el otro, y respectivamente va a haber un sistema yo te diría, de vigilancia cruzada. Y eso también nos permite asegurar que no solo vamos a tener los mejores sistemas en materia de transparencia, sino que además va a haber una vigilancia política respecto de los diferentes miembros de la coalición, y pues como sucede prácticamente en todos los países del mundo, hasta ahora con excepción de México, pero México y Estados Unidos son la gran excepción en cuanto a que no tienen coaliciones o no tenían. Ya le llegó el tiempo a México, ya México será un gobierno de coalición en la próxima administración, y la transparencia va a ser producto tanto del sistema que se aplique para lograr absoluta transparencia como, insisto, de la vigilancia que los partidos políticos van a estar haciendo sobre ellos mismos y sobre los otros miembros de la coalición para asegurar que haya total transparencia. Es decir, el tema de la corrupción en un gobierno de coalición se vuelve enormemente complejo, enormemente difícil, y pues yo te diría prácticamente imposible. De eso se trata. Eso es de lo que estamos hablando. Le estamos ofreciendo al electorado, le estaremos ofreciendo al electorado, quien quiera que sea el abanderado o abanderada,
de la coalición, le estamos ofreciendo un sistema de gobierno de coalición que, entre otras cosas, va a tener, pues yo no descarto que de repente alguien pudiera intentar alguna travesura o alguna acto de corrupción. Sin embargo, vamos a tener una vigilancia de unos respecto de otros para que todo el mundo se porte bien y todo el mundo sea ejemplar. José Ángel, aunque tienes muy poco preparando este andamiaje para la coalición, ¿habrá debates? ¿Cuál es el sistema para pues encontrar a esa figura con nombre y apellido que lo represente ante el electorado en los comicios de 2024? No, estos son dos cosas diferentes. El llamado método tiene que ver con la forma en que se va a escoger al abanderado o abanderada de la coalición. Esto ya lo sabemos, ya lo conocemos. En este momento la primera condición es que reunir 150,000 firmas. Después habrá una presentación de carácter general sobre cómo se ve el panorama del próximo gobierno, y después van a quedar solamente 3 candidatos o candidatas, y esos 3 van a ir a 5 ciudades de México, van a ser debates en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana, en Mérida y en León. Y ya después de eso se decidirá quién será el portaestandarte. Esto es el proceso para designar o escoger el candidato o candidata. En mi caso, yo decidí no seguir adelante con el tema de ser parte del proceso y de concursar y de competir, para hacerme cargo, a solicitud de los presidentes de los partidos, de la elaboración del plan de gobierno. Y ahí yo te diría, pues lo que vamos a hacer es convocar a los mejores, simple y sencillamente los mejores. No tenemos que estar pensando que si son de un partido, si son del otro. Si saben sobre ese tema, les vamos a pedir que contribuyan, tan sencillo como eso. Y además, les vamos a pedir que contribuyan porque al final será el equipo que yo voy a encabezar el que va a hacer la propuesta. Y después de tener una propuesta de plan de gobierno, pues la tendremos que consensar con los 3 partidos y con la sociedad civil. Es decir, el momento de tener una propuesta ya escrita con expertos que hagan contribuciones y con especialistas que puedan hacer documentos, en fin. Todo eso, ya una vez que lo tengamos, pues va a haber que trabajarlo con los partidos políticos, porque estamos respondiendo a la solicitud de los partidos políticos. Estamos hablando de la coalición que está haciendo por primera vez en la historia reciente de la democracia del país. Estamos elaborando lo que sería el plan de gobierno, independientemente de quién gane el proceso de ser el abanderado, de ser el candidato de la coalición. Una última pregunta y nos queda minuto y medio para contestarla, José Ángel. ¿No se ve tan fácil el camino a vencer por parte de esta coalición en los comicios de 2024? Está muy claro que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso de los 2 principales contendientes a representarlos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, tendrían más cartel
que cualquiera de los que surjan de estos. ¿Cuál sería para ustedes la fórmula, pese a tan negativo escenario, para poder llegar a Palacio Nacional? Sobre todo porque, insisto, los jóvenes tal vez no conozcan a muchas de las figuras, pero la memoria histórica no les favorece. La fórmula es relativamente sencilla. Tú vas a utilizar los medios a disposición de los candidatos el día de hoy, las redes, el internet, toda la capacidad de llegar no a miles ni a algunos pocos millones, sino a docenas de millones a través de los medios más modernos de hoy, y al mismo tiempo con una plataforma, con un proyecto de país, y las dos cosas juntas, una candidata o un candidato muy atractivo, los medios electrónicos y al mismo tiempo la oferta que constituye el proyecto de país, van a asegurar que la oposición, que la coalición gane las próximas elecciones y encabece el próximo gobierno. José Ángel Gurría, exsecretario general de la OCDE y encargado de la elaboración del plan de gobierno de Frente Amplio por México. Gracias por esta charla aquí en Entre Washington y México, el podcast. Y obviamente seguiremos platicando conforme avance el proceso con miras a las elecciones en nuestro país en 2024. Un abrazo muy cariñoso y mucho gusto en volver a verte y en hablar contigo. Abrazo, gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y siempre quemando llanta, Gonzalo Lira Galván y Pucha Play llega y tiene que llegar a Entre Washington y México. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por acá por el Pucha Play. Llegó el momento de hablar de recomendaciones, y esta vez vamos a hablar de una serie que creo que viene mucho al caso cuando nos vamos acercando a temas electorales, cuando nos vamos acercando a toma de decisiones populares, cuando nos vamos acercando a todo eso. ¿Por qué? Porque uno de los principales jugadores dentro de este ajedrez político pues son los medios de comunicación, y con los medios de comunicación pues sus líderes de opinión, que sabemos en nuestro país pues no muchos gozan realmente del privilegio de la confianza de las audiencias, y si no tienen el privilegio de la confianza de las audiencias, pues entonces no tienen el privilegio del gusto de los políticos en cuestión. Es decir, pocos personajes dentro de la prensa sirven a ambos bandos, y es muy importante que tengamos claro pues a quiénes queremos creerles y qué historia es la que nos queremos creer, creo yo, cuando estamos dentro de esta diatriba, dentro de esta toma de decisiones como lo son los procesos electorales. Y creo que es muy interesante voltear a ver a la ficción, porque de repente la ficción nos ilustra un poco qué es lo que ocurre dentro de las cabezas, dentro de las mentes de estos personajes en particular. Y una serie que lo hace muy bien, creo yo, es la serie Horario Estelar, protagonizada por Oscar Jaenada, que encuentran en la plataforma de Star Plus, y que nos cuenta la historia de un periodista, un líder de opinión, el conductor del noticiero Prime Time, que de alguna forma tiene muchos esqueletos en el closet, como se dice en el argot. Es decir, tiene muchos secretos que no ha mostrado. Uno de esos secretos tiene que ver eventualmente con un crimen, y cómo este personaje debe de jugar sus cartas que conoce muy bien, las cartas que tienen que ver con la mentira, las cartas que tienen que ver con el engaño, las cartas que tienen que ver con la doble cara, con las máscaras, y usarlas a su favor. ¿Para qué? Para que tanto su figura pública salga intacta de un problema de este tipo, pues como para también evadir los problemas legales y pues eventualmente de imagen que esto le
le pueden poner encima. Platiqué con Oscar Jaenada y él me habló sobre la delicia de interpretar este tipo de personajes, pero sobre todo sobre la importancia de una serie de este tipo en la cual se cuestionan precisamente estos líderes de opinión, estos personajes, estas figuras públicas que dan la cara y que no siempre nos están diciendo la verdad que creemos querer escuchar. Vamos a escuchar a Oscar Jaenada. Está como muy instaurado, muy cotidiano en la sociedad, que es creerse per se a un líder de opinión, ¿no? Todos tenemos de alguna manera a alguien que nos da la información y no lo creemos porque sí, no lo cuestionamos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que cuestionar, porque ha cambiado mucho la sociedad, porque ya el periodismo ya no es tan independiente como nos gustaría, ni tan puro como nos gustaría, y hay que seleccionar mucho más la información o quién te da esa información. Y yo creo que en este caso vamos a conseguir ya no solo entretener al público, sino también a que la próxima vez que vean un noticiero se planteen a su líder de opinión de otra manera. Ahí está Oscar Jaenada, que, bueno, para quienes no lo sepan, Oscar Jaenada seguramente lo han visto entre muchas otras cosas, o al menos lo reconocen de entre muchas otras cosas, como Luisito Rey, dentro de la serie de Luis Miguel, este actor español que pues cada vez va creciendo más, que lleva una carrera bastante interesante y bastante amplia, pero que precisamente con estos proyectos pues ha dado mucho de qué hablar y que creo que con Horario Estelar cuestiona algunos temas importantes que vale la pena recordar de camino a un año electoral. Híjole, que se viene pues espinoso, que se viene lleno de verdades y de mentiras que tenemos que saber discernir, que tenemos que saber diferenciar las unas de las otras. Jesús, hasta aquí las recomendaciones de esta semana. Horario Estelar la encuentran en Star Plus y a mí me encuentran en redes como @gonis, GONYZ. Ya ven, porque aunque llegue rechinando llanta aquí en Entre Washington y México, Gonzalo Lira Galván y Pucha Play son un grandioso engranaje. Gonzalo, un abrazo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer, y aquí en Entre Washington y México, siempre Fernanda Álvarez de Penguin Random House llega cargada de libros para hacer las excelentes recomendaciones que nos tienen cada episodio. Fer, bienvenida. Hola querido Jesús, pues muchas gracias por invitarme, siempre es un placer compartir lecturas y hoy les traigo 2 novelas, una de ellas es un autor que seguramente ya lo tienen bastante amarrado porque él ganó el premio Alfaguara hace tiempo con La Noche de Usina y regresa en esta ocasión con una novela igualmente histórica, ya sabemos que él es historiador, es Eduardo Sacheri, y se titula Nosotros dos en la tormenta. Tiene que ver con esta Argentina pre-golpe de Estado, estamos en 1975, y es la historia de 2 amigos, Antonio y Ernesto, que por alguna razón van a estar en bandos distintos, ¿no? Antonio va a ser parte de los montoneros, mientras que Ernesto va a estar con la RP. Entonces, ¿de qué manera ellos pueden o hasta dónde no pueden seguir escapándose de esta realidad dura y tortuosa, ¿no? Que es el movimiento social al cual pertenecen, para alejarse de ellos y poder seguir reuniéndose en un café para platicar de sus vidas, de sus pérdidas, justo de sus miedos, de sus ideas políticas, ¿no? Sin llegar al lindero de romper el hilo, ¿no? Y en toda esta historia, porque además es una novela coral, ¿no? Donde participan muchas voces y vamos construyendo este momento histórico argentino, también cuenta o guía la historia el padre de Ernesto, ¿no? Entonces es por un lado una parte igual, ¿no? De una historia familiar, de una historia política, de una historia de amor, de amistad, y pues de estos momentos tan complejos que significa un momento de golpe de Estado, ¿no? Es una novela muy enriquecedora y creo que a veces en lo que tú comentas, ¿no? De lo que nos pueden ayudar este tipo de historias, pues nunca estamos alejados o siempre tenemos el juego entre nuestras ideas y la amistad y qué es lo que verdaderamente pesa, ¿no? Entonces en todas estas capas que tiene Sacheri de lectura, creo que la amistad es una recurrente también en sus novelas. Fíjate que ahora que estás haciendo esta recomendación me da un poco de nostalgia y quisiera decirle a quienes nos escuchan entre Washington y México, no presten un libro. Yo ¿Lo perdiste? La Noche de la Usina y no lo he podido recuperar y seguramente no lo recuperaré. Y cada vez que voy a México se me olvida comprarlo porque aquí en Estados Unidos no lo he localizado.
Así de fácil. ¿Ves? Pero a lo mejor te llega un regalo navideño, Jesús. Todo es cuestión de recordarme. Todavía falta bastante para Navidad, pero lo que sí, ya falta poco para que nos hagas la segunda recomendación. Y la segunda es una autora muy particular. A mí me gusta mucho porque tiene una fortaleza en su escritura bastante impactante. Es decir, piensen que ella es de Finlandia. Ella se llama Sofi Oksanen, que Finlandia es frío, ¿no? Y como que en esa frialdad y contundencia de Finlandia tiene esa capacidad de vertirla en la forma de escribir. Entonces en esta ella, digamos, saltó a la fama con una novela también fuerte y muy interesante que se titula Purga, y la siguiente novela que les quiero platicar es esta, se llama Norma. Ella siempre, Sofi Oksanen siempre trata temas sociales fuertes, ya sea la renta de vientres, en este caso es sobre la trata del cabello, ¿no? Que es un tema que quizá ni se nos ocurra pensar jamás. ¿Y la trata existe, del cabello? Trata del cabello. Es decir, es la historia de Norma. Ella tiene una... En esta novela, déjenme nada más un paréntesis extraño. Sofi, en el Parque de las Palomas y en el de Purga, los contextos sociales o la crítica social que hace siempre es muy realista. Y aquí en Norma mete un poquito de fantasía porque justo Norma tiene una cuestión física en el cabello, que su cabello reacciona. Es como si tuviese vida propia. Es decir, si tiene miedo, si el de enfrente no le cae bien, se puede rizar a una velocidad increíble o puede crecer a velocidades también indescriptibles, ¿no? Es una especie de Rapunzel, pero sin el éxito, ¿no? de lo patriarcal en Rapunzel, ¿no? Entonces es este momento en el cual la madre de Norma, que se llama Ana y que por supuesto tiene una estética, según esto se suicida aventándose a las vías del metro. Norma le parece que es imposible que su madre haga eso y empieza a investigar. Y en esta investigación pues reconoce o empieza a conocer justo que existe un tema con el cabello, que utilizan a las mujeres para vender este cabello, y entre mayor calidad tenga, pues lo venden más caro, y esta venta es evidentemente a otras mujeres que quieren exaltar esa parte exótica, ¿no? Porque el cabello también tiene una connotación femenina, entre comillas, importante a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Y Norma, sin quererlo, pues va a acabar atrapada en este embrollo para tratar de resolver tanto la muerte de su madre como pues visibilizar toda esta parte de la trata del cabello, ¿no? Entonces es un tema muy interesante y quizás suene un poco, ¿cómo les diré? Como soft, ¿no? A lo mejor lo que estoy contando, como un poco naive, inocente, pero la manera en la cual Sofi retrata todo esto es increíble. Yo se les recomiendo Purga, El Parque de las Palomas, y Norma, por supuesto, cualquiera de las 3 novelas de Sofi Oksanen. Cuando la descubran como autora, cuando la lean, van a querer leer las siguientes novelas de ella. Y créeme, mi querida Fer, que conozco varios calvos en México que, aunque sean van a querer comprar un poco de cabello. Sí, pues ya para eso se van a Estambul, ¿no? A Turquía a hacerse sus implantes. Muy bien. Tú dirás. Ya lo saben, lo más importante es leer en cada episodio de Entre Washington y México. Un abrazo, Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.